que tu carta natal, más que la astrología, o sea, enfocémonos en tu carta natal, en tu manual de vida, es como, justamente yo siento que es como esa fe de vida, o sea, es como esa certeza de que pues sí pueden haber momentos quizás no tan lindos, pero que también van a haber momentos en donde vas a contar con en ese momento vas a contar con todas las herramientas que necesitas. Entonces, la carta natal sí es una herramienta que te empodera, ¿no? Y que te empodera no porque te dice lo que va a pasar, sino te empodera porque te habla de ti, te hace consciente de quién eres, como te dije antes, ya lo sabes, y que empieces a vivir de acuerdo a eso, ¿no? Ya lo otro, que es más como justo, como estar buscando respuestas de futuro, como de que la luz... Bienvenido a El Cambio Eres Tú, un podcast que te aportará las herramientas para que episodio con episodio puedas ir transformando tu vida, construyendo una nueva realidad e ir creando la vida que siempre has soñado tener. Además, habrá episodios donde te contaré historias de personas que desde mi perspectiva están aportando ideas, acciones e inspiración que sin duda los están llevando a crear una vida grandiosa y sobre todo a vivir sus sueños sin límite. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio del podcast. El día de hoy vamos a estar platicando con Vicky González, quien es astróloga y maestra en astrología. Nos va a estar contando sobre para qué sirve la carta astral, cómo podemos utilizar la astrología en nuestra vida diaria y también un poco sobre el retorno de Saturno o lo que mejor se conoce como las crisis del estrés. Hola Vicky, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí, por venir a compartir con nosotros sobre pues este tema que la verdad me parece muy interesante como lo es la astrología. No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Me gustaría que primero nos platicaras cómo es que te encontró la astrología, cómo tú la encontraste a ella y pues que nos platicaras un poco de esa historia. Sí, fíjate, la verdad la astrología no era algo que yo estuviera buscando como tal. Siempre me llamaron la atención como temas espirituales y así, pero me iba más como a filosofías, a cosas de yoga y todo esto, ¿no? Pero a los 28 años, cuando fue mi retorno de Saturno, que sé que me vas a preguntar ahorita sobre eso, me enfermé de una enfermedad inmunológica y pues entre todo lo que estuve haciendo para encontrar respuestas, una de las cosas que pues llegó a mi vida fue la astrología. Fui a una hacienda de medicina holística en Venezuela, que es mi país natal, y ahí la primera consulta que tuve fue con una astróloga. Cuando ella vio mi carta me dijo, mira, obvio, pues sí, estás teniendo esta condición ahorita porque pues has estado viviendo un poco, enfocándote un poco más como en las tensiones de tu carta, o sea, como que no has aprovechado pues ciertas fortalezas y ciertas oportunidades de tu carta y aparte estaba transitando por este aspecto de Saturno, ¿no? Como este retorno de Saturno, que habla mucho de ciertas limitaciones que nos hacen madurar y que nos hacen conectar con nuestro propósito. Entonces, como ella fue mi primera astróloga, pues ya me llamó muchísimo la atención, me hizo mucho sentido todo lo que me decía y a partir de ahí decidí empezar a estudiar con ella y pues luego ya empezar a formarme como astróloga, ¿no? Siempre como desde este enfoque más como, pues sí, enfocado a la parte terapéutica, como a la parte psicológica, transpersonal, más que a la predictiva. Uh-huh. ¿Tú cómo podrías describir qué es la astrología, pero así para que lo puedan entender cualquier persona? Bueno, la astrología como tal es muy amplia, hay muchas vertientes, ¿no? Hay muchos caminos de abordarla, pero en realidad la astrología viene a ser como esta ciencia que nos dice que como es arriba y abajo y que la influencia de los planetas sobre la Tierra
pues sí afectan de cierta forma la psique humana y hace que nosotros vivamos ciertas energías que se traducen en experiencias o en situaciones de nuestra vida que están alineadas justamente con esta energía, digamos, de los planetas, ¿no? O sea, así de forma muy simple. Ahora, la astrología desde el punto de vista que yo la trabajo, se basa en eso, se basa en que nosotros nacemos y tenemos una carta natal en el momento exacto de nuestro nacimiento y en esa carta es como cómo estaban ubicados, ¿no? Qué estaban haciendo los planetas en ese momento y cada una de esas posiciones y de esas interacciones planetarias significan algo. Cada uno de los planetas son como funciones de nuestra psique, cómo nos movemos, cómo sentimos, qué nos impulsa, cómo nos valoramos, cómo nos relacionamos, todo eso tiene que ver con los planetas. Y luego queda impreso, digamos, en esa carta natal, en donde no solo nosotros podemos ver fortalezas o aptitudes que tenemos para afrontar la vida, sino también podemos ver ya desde el inicio cuáles son esos temas que venimos a trabajar, cuáles son esos temas que van a requerir que tomemos acción, que hagamos algo para, pues obviamente ir conectando pues con este propósito de alma o con esta capacidad de evolucionar como seres humanos. Muchas personas pues he visto que consideran que la astrología es como mentira, ¿no? Como algo de adivinación, sobre todo por los horóscopos que pasan pues generalmente en la tele o en los periódicos o antes que se usaba pues leerlo en las revistas, pero yo conforme he ido estudiando pues me di cuenta que esos horóscopos solamente nos hablan sobre nuestro signo solar, creo que así se dice, pero Sí, que exacto. también nosotros contamos con nuestro signo ascendente y con nuestro signo lunar, que creo que son de los aspectos que más influyen, como dices, de nuestra carta astral. Entonces, no sé si nos puedes explicar un poquito de esto. Sí, bueno, te puedo dar una clase de 2 horas y hablamos de cada uno a profundidad, pero bueno, primero lo primero que dijiste, ¿no? Evidentemente, la astrología en la antigüedad era considerada una ciencia que también se daba en las universidades. Luego, pues, después de muchos acontecimientos de la Inquisición y todo esto, pues ya fue relegada, era como que no interesaba que las personas tuvieran como esta herramienta de autoconocimiento que les diera poder sobre sí mismos. Entonces, desde ahí ya la astrología, digamos que sufrió una especie como de campaña de difamación, ¿no? Y sumado a eso, pues también toda la parte más de marketing que se ha basado mucho en solo lo de los horóscopos, ¿no? Que los horóscopos, eh, pues digamos, no aplica mucho a todo el mundo porque depende mucho de la configuración de tu carta, ¿no? Por eso es que muchas veces, no, es que yo leo ese horóscopo y nunca me dice la verdad o dice que va a pasar esto u otro, y es que la verdad, las técnicas predictivas sí se tienen que enfocar mucho en la carta individual, ¿no? Pero bueno, más allá de ello, sí, en la carta nosotros tenemos muchos planetas, cada uno de ellos tiene una función específica. Yo diría que ninguno es más importante que el otro, sin embargo, los tres, como los tres que le dan al astrólogo una noción un poco general de la persona, son el Sol, que es el que ya conocemos, que habla de nuestra energía esencial, de nuestra capacidad de brillar, un poco de cómo venimos a expresarnos en el mundo. Luego tenemos a la luna, que la luna, el sol es el principio masculino, también nos habla del vínculo paterno, y luego tenemos la luna, que es el principio femenino, que nos habla más de la parte emocional, de qué forma nosotros nos sentimos protegidos y nutridos, cómo fue ese vínculo con la madre, que va a determinar la forma en la que nosotros vamos a procesar nuestras emociones y por ende, cómo nosotros nos vamos a comportar emocionalmente en nuestros vínculos y en nuestra vida, ¿no? Entonces la luna es sumamente importante porque justamente es esto, es cómo, de qué forma yo me siento querida, de qué forma yo doy afecto, cuáles son mis mecanismos de defensas o mis instrucciones lunares cuando hay algo que no me gusta, o sea, qué es lo primero que esa niña interna va a buscar. Por ejemplo, te doy un ejemplo, una luna en Tauro, ¿no? Pueden ser personas que de la madre recibieron mucho afecto a través de cosas materiales o a través de comida. Entonces, estas son las personas que en momentos de inseguridad, en momentos de sentir tristeza o sentirse vulnerables, van a comer, van a comprar. Entonces este va a ser como su mecanismo para no tener que conectar con esas emociones incómodas, como buscando a mamá, ¿no? Y cada una de las lunas pues nos va
a referir justamente eso, como de qué forma nosotros nos comportamos como niños muchas veces cuando tenemos situaciones difíciles. Y también la luna habla mucho de cómo nosotros vamos a dar afecto, de qué forma yo me voy a sentir amada, ¿no? Entonces, pues sí, es súper importante. Y luego tenemos el ascendente. El ascendente tiene, como el significado que se le ha dado, pues el más común es el cómo nos ven los demás, es decir, cuál es esa energía que el otro percibe de nosotros a primera impresión. Ya después, cuando hay un vínculo un poco más cercano, entonces sí entra la parte solar, o sea, ya identifica la energía del sol. Pero normalmente es como esa primera impresión que los demás tienen de nosotros. Otra forma de ver el ascendente que a mí me gusta bastante es como cuál es el filtro o cuáles son estos lentes con los que nosotros percibimos el mundo. El ascendente está en el inicio de la primera casa astrológica, que es la casa de la personalidad, ¿no? Es cuando nacemos, cuando llegamos al mundo. Entonces la energía que está ahí justamente es esta energía de, ok, llegué, ahora, ¿cómo percibo todo esto que es la vida? Entonces, por ejemplo, un ascendente en Sagitario ve la vida como un lugar sin fronteras, como un lugar para viajar, para indagar, para buscar verdades. De repente, un ascendente en Capricornio ve la vida como un lugar para trabajar, para adquirir compromisos, para alcanzar metas, ¿no? Entonces, esa es otra de las explicaciones que se le da al ascendente, y se dice que después del retorno de Saturno, es decir, como después de los 30 años, nosotros nos empezamos a identificar más con el signo ascendente. O sea, antes probablemente un ascendente Sagitario podía venir alguien y decirles que, no sé, tú no pareces Tauro, pareces más como Sagitario, ¿por qué te gusta viajar o así? Y quizás la persona dice como, no, o sea, no me identifico tanto, sí me gusta viajar, pero no me siento sagitariana, ¿no? Ya luego del retorno de Saturno no empieza a conectar más con esta energía del ascendente, y esto supone también que todos los aspectos de la carta van a empezar a fluir como de forma más armónica. Entonces, mientras más nosotros aprendamos a utilizar esa energía del ascendente, pues es como que se va a rociar pues, por sobre toda la carta. Entonces también es muy importante. Ok, pues para las personas que igual y no se han sentido tan identificadas con su signo solar, pues aquí tienen unos tips que puede, y sobre todo investigar en ellos mismos, ¿no? Pues para que igual y se conozcan un poco más y pues sepan esos aspectos que nos mencionas. Sí, es normal que hayan personas que no se identifiquen con su signo solar. Esto se puede ver en el porqué en la carta natal. Muchas veces es porque el Sol está haciendo aspectos o oposiciones a otros planetas que de cierta forma es como que lo mantienen en tensión. Entonces él dice, bueno, prefiero, por ejemplo, lo he visto mucho con el eje Cáncer-Capricornio, ¿no? Entonces son personas Sol en Cáncer, pero se identifican más con energía capricorniana. En vez de ser tan emocionales, pueden ser más fríos, en vez de buscar tanto lo familiar, pueden buscar más lo laboral. Y normalmente aquí es cuando dentro de su carta natal hay una tensión entre entre el Sol con otro planeta en Capricornio, que pues ha estado bastante fuerte. Aquí habría que entender el vínculo con el padre también, cómo fue, porque esto puede hacer que la persona se polarice, entonces diga, no, para mí es demasiado tener que sostener esta energía del Sol, prefiero agarrarme al otro lado y mantener la energía del otro planeta, pero esto a la larga trae conflictos porque la persona empieza a sufrir de desmotivación, de no tener ganas de brillar, de salir, no sentirse creativo, porque es como que pudiera estar opacando un poco esta energía de, como te digo, cada planeta tiene una función. Entonces, como que si tú le dijeras al corazón, corazón deja de ser corazón y ahora conviértete en pulmón, ¿no? Entonces, esto va a hacer que haya un desequilibrio. Ah, ok. Y por ejemplo, yo más o menos entiendo, pero respecto a la palabra tensión en los planetas, ¿cómo a qué te refieres? ¿A la palabra qué, perdón? Tensión. Atención, sí, fíjate, dentro de la estructura de la carta natal hay uno de los elementos que se llaman los aspectos, que si ustedes abren su carta en algún programa van a ver que son como unas rayitas que hay entre un planeta y otro. Dependiendo del tipo de rayita, normalmente son las rojas, pero bueno, pueden haber otras cosas que influyan también en tensiones. Estas rayitas lo que hacen es que como que ambos planetas estuvieran como peleados entre sí, ¿no? Como que los dos quieren tener la razón y ahí hay un conflicto. Este conflicto, obviamente, lo que hacemos nosotros los astrólogos es buscar el origen.
buscar mediante las figuras arquetípicas de cada uno de los planetas de dónde viene este conflicto y luego entender cómo ese conflicto se le puede haber repetido o se le está repitiendo a la persona a lo largo de la vida, ya sea con otros personajes, ya sea en distintas situaciones, y bueno, y cómo esta persona puede salir de eso, ¿no? O sea, de qué forma puede trabajarlo. Es un poco lo que hacemos, ¿no? Entonces, básicamente es eso, son dos planetas que por la posición en la que estaban en el momento del nacimiento, hacían ángulos que son ángulos, digamos, restrictivos de cierta forma, que no es que sean malos, pero sí van a requerir que la persona tenga que tomar acción, tenga que trascender ciertas cosas, tenga que ponerse a trabajar y así. Supongo que pues una vez que lo haces consciente, pues lo trabajas y se transforma. Exactamente, sí. Y normalmente también la misma carta te da un poco el como por dónde, ¿no? O sea, una cosa sí lo hacemos consciente, pero también podemos encontrar dentro de nuestras propias energías la forma más idónea de solucionarlo. Y ahí entonces también entra un poco esto de que cada persona es individual y no lo que le sirve a todos le tiene, o sea, es como que no lo que te sirve a ti me tiene que servir a mí, como que yo cargo también mis propias energías que a mí me favorecen, tú las tuyas, y probablemente es eso, o sea, de repente decirle a todo el mundo, bueno, ahora no sé, dedícate a bailar, por decir algo, ¿no? Ese hobby va a hacer que conectes otra vez con esta sensación de sentirte vista, pero probablemente la persona no tiene tanto energía de baile, ¿no? Tiene más energía de inicia un proyecto, o tiene más energía de pasa más tiempo con los niños, ¿no? Entonces, todo eso se puede ver en la carta natal. Ah, ok, qué interesante. Y además, creo que pocas personas conocen el hecho de que en nuestra carta astral todos contamos con todos los planetas y con todos, pues, los signos, creo. Entonces, pues, si Ujú. nos puedes explicar también, cómo funciona eso. Sí, claro. Bueno, volviendo otra vez a la estructura de la carta natal, la carta está compuesta primero, digamos, por las casas astrológicas. Imagínense que es como si fuera una pizza. Una pizza que está dividida en 12 slides, ¿no? Y cada uno de esos slides representa un área de la vida. El área de la personalidad, el área de los valores, el área de la comunicación, familia y así. Son como las 12 áreas en las que la psique humana puede dividir la experiencia terrenal, digamos, ¿no? O sea, cuando tú, por ejemplo, hay un chiste por ahí que dice que, por ejemplo, los astrólogos siempre las personas llegan preguntando de amor, dinero y salud, ¿no? Es como que, ¿cómo tú divides? Ah, bueno, yo quiero saber cómo me va el amor. Igual, en la carta natal tenemos estas 12 áreas que involucran todas, o sea, es como que todas las posibilidades humanas están en esas 12 áreas. Cada una de esas áreas tiene, dentro de la carta, tiene también todo el zodíaco, que empieza desde Aries hasta Piscis. Entonces, por ejemplo, el dueño de la casa 1 es Aries, el dueño de la casa 2 es Tauro, el dueño de la casa 3 es Géminis, de la casa 4 Cáncer, y así. Entonces, tenemos las 12 casas con los 12 signos y tenemos también los planetas que están ahí haciendo sus interacciones dependiendo de cómo están ubicados, que son estas rayas del medio. Entonces, ¿qué sucede? Ese sería como el horóscopo fijo. Sin embargo, yo puedo tener en la casa 1, en vez de Aries, tengo a Sagitario, pero entonces en la casa 2 tengo a Capricornio, en la casa 3 tengo a Acuario y así. Entonces, todas nuestras experiencias de vida están también relacionadas con la energía de los signos. Por eso es que me pasa mucho, ¿no? De alumnos que me dicen, es que yo no soporto a los Escorpio, o es que yo tengo un tema con los Géminis, ¿no? Cuando esto pasa, yo normalmente lo que les digo es, checa en tu carta qué está pasando con la energía de Géminis o Escorpio. Y casi siempre hay un planeta ahí generando cierto conflicto, o lo tiene en una casa un poco delicada, ¿no? Un área de la vida que de repente le genera mayores desafíos. Entonces eso es lo que hace que la persona tenga como este repele a la energía de las personas con el signo solar así. No, entonces, claro, una vez que ya tú te haces consciente de esto, entiendes que no es que son los Géminis ni los Escorpios, sino que hay un tema tuyo a trabajar con esa energía. Recuerdo una alumna que no tenía casi nada de fuego en su carta y ella decía que no le gustaban las personas de signo solar en fuego, Leo, Aries, Sagitario, pero que siempre terminaba con novios que eran de este signo. Entonces, cuando estábamos analizando la carta, que nos dimos cuenta que ella no tiene casi fuego, entonces
le choca ver que las personas signos en fuego sean como extrovertidas, como que les gusta llamar la atención, como que sean muy frontales, porque ella siente que no puede serlo. Entonces, justamente por eso, normalmente juntamos con personas que o nos complementan las energías que nos faltan o nos complementan también los temas de nuestra carta natal. El tema pareja es súper importante porque la pareja va a reflejar cómo está nuestra casa 7, que es nuestra casa de pareja, va a reflejar también nuestro Venus, incluso nuestro Marte. Entonces, como que nada es casualidad. Por eso muchas veces vemos que, pues, en memes o así que ponen, no salgan con tal signo porque les va a ir mal o es, pero en realidad, bueno, lo que me estás diciendo entiendo que en quien tenemos que trabajar, pues, es en nosotros mismos, pues el problema no está afuera. 100%. Sí, y obviamente pues eso es algo que a nivel de marketing, digamos, jala, porque bueno, da risa y uno siempre se identifica o de repente, ay, si te acuerdas del vecino que es de ese signo y jajaja, pero ya llevándolo a un plano un poco más serio, que a veces también un poco, esto, a ver, no es que digo que estoy en contra en lo absoluto, como que cada quien con sus formas, pero sí siento que a veces eso le quita un poco, le resta un poco de seriedad a lo que la astrología realmente puede ser y a la profundidad que puede tener, ¿no? Entonces, yo creo que es ya entendiendo que pues sí, todos tenemos una energía y todos, bueno, una no, muchas energías, y que estas energías vibran en alta y en baja y que muchas veces las personas nos van a mostrar la baja, a veces nos van a mostrar la alta, pero que nosotros nos tenemos que hacer cargo también de la nuestra, ¿no? Es lo más importante. Y pues así, a grandes rasgos, digo, creo que ya nos platicaste bastante, ¿no? Pero para una persona que pues igual y no sabe nada de esto, ¿en qué le podría ayudar pues tener una lectura o una sesión sobre su carta astral? Bueno, yo diría en todo. A mí la verdad me ayudó en muchísimas cosas. Voy a hablar de mi experiencia. Yo creo que cuando me hice la primera lectura y más allá del hacerte la lectura, porque pues sí, es obviamente súper importante y que lo hagas con un astrólogo serio y que también investigues y resuenes. Yo siempre digo, cuando a mí me preguntan es con quién me tengo que hacer la carta, yo siempre digo con la persona que te vibre, ¿no? Porque también siento que cada persona tiene una energía y va a recibir la información mejor o de una forma u otra dependiendo de la energía que maneja. Pero a mí, por ejemplo, en particular, me ayudó a darme cuenta primero de quién soy, que no es que andemos por la vida no sabiendo quiénes somos. Probablemente tenemos ideas, ¿no? Solo que estamos tan condicionados del entorno, de la familia, de la sociedad, del deber ser y de nuestra propia mente, que muchas veces esas cosas que sabemos que somos, como que no les, o sea, les damos la espalda, ¿no? No las queremos ver o pensamos, no, eso es muy raro, o es que no, yo estoy loca, ¿no? ¿Cómo voy a pensar yo ahora convertirme después de tantos años en, no sé, astróloga, por ejemplo? Y la carta te da como esta certeza de no estoy tan equivocada, o sea, sí, obviamente por eso siempre he tenido esta inclinación, obviamente es por algo, esto nunca me ha vibrado y lo he mantenido porque es el deber ser o lo he mantenido porque se supone que es lo que los otros esperan de mí. Entonces, te da como mucha claridad de lo que ya tú en el fondo sabes quién eres y te ayuda mucho también como a tomar decisiones, ¿no? A decidir, ok, me voy a seguir manteniendo aquí en este estancamiento o voy a optar por moverme. A mí me gusta mucho trabajar la carta también desde la casa 5 que tiene que ver con hacer de tu vida tu propio proyecto. La casa 5 es la casa de Leo, entonces también es como esta sensación de sentirnos capaces de crear, ¿no? De sentirnos seres creativos, de ser el protagonista de nuestra vida, obviamente sin irnos a extremos egocéntricos, ¿no? Y de saber que tenemos todas las capacidades necesarias como para salir al mundo y brillar, pero que viene de primero ese entendimiento profundo de quiénes somos, ¿no? Quiénes somos, con qué capacidades cuento, y todo esto lo podemos, o sea, se puede ver en una carta natal, ¿no? Aparte de, bueno, temas de propósito de vida, de resolución de conflictos, ¿no? De repente estoy en un conflicto y la carta te dice, bueno, obvio, sí, estás en este conflicto porque estás aquí en esta tensión, ¿no? Y mira todo este panorama que tienes acá, pero has venido moviéndote solo a través de esa tensión. Entonces, bueno, creo que básicamente es eso. La astrología te enseña a hacer lo que ya tú sabes que eres y lo que tú vienes a hacer, ¿no? Entonces, cuando ya uno empieza a ser quien es,
dejas de querer parecerte al que tiene, al vecino. O sea, ya, si tú tienes una luna en Escorpio, jamás, ni que quieras, vas a poder sentir como una luna en Acuario. O sea, no, la luna en Escorpio es una luna intensa, es una luna que se clava, es una luna que quiere profundidad. Y que probablemente sí van a haber personas que le digan, ay, no, es que esta es demasiado intensa. Entonces, cuando ya tú entiendes que es tu intensidad, la aceptas, vas a empezar a resonar con personas que van a abrazar esa intensidad y no la van a repeler, porque tú probablemente la repeles porque no sabes que es tu energía. Entonces esto pasa con todo, pasa con la luna, pasa con Mercurio, que es la forma en la que nos comunicamos, pasa con, bueno, con el sol, ¿no? La forma en la que salgo al mundo. Entonces, pues básicamente yo creo que es eso, dejas de competir, dejas de compararte, dejas de te ayuda muchísimo en temas de autovaloración, ¿no? De amor propio. Y bueno, obviamente son todos los temas de la vida se pueden trabajar a través de la carta, pero hoy en día que es un tema que se habla mucho es lo de la manifestación y la relación con el dinero. O sea, tú en tu carta, tanto por tu casa 2 como por Venus y por otros aspectos, tú puedes saber, bueno, cómo es tu relación con el dinero, qué te conviene hacer con el dinero, de qué forma para ti va a ser más fácil, más ligera conectar con la energía de la abundancia, de la prosperidad, y todo eso es a través de la carta. Entonces, de repente, venimos muy condicionados en una energía capricorniana de que el dinero tiene que ser trabajo duro y darle y alcanzar metas y tener estatus y reconocimiento. Y si tú tienes un Venus en Piscis o una casa 2 en Piscis, no va para nada por ahí. Y esto no significa que no seas capaz también de tener el dinero que necesites para tener una vida cómoda, disfrutable, etcétera, ¿no? Entonces también eso es importante saberlo, sobre todo ya después de que estás en una edad en el que pues, el dinero empieza a tener un poco más de importancia. Uh-huh. Ese tema del dinero me llama mucho la atención, o sea, ¿cómo lo podemos identificar nosotros? Estoy clara que pues no va a ser lo mismo, ¿verdad? Que pues si vamos con un astrólogo y nos asesoramos, pero así las personas que estén oyendo este podcast, ¿cómo pueden pues darse una idea de eso? Es que no hay una receta, a ver, ya va, espérate que se me está. Ajá. No hay una receta para todos, como te digo, o sea, sí es importante revisar la carta y ver, por ejemplo, Venus es uno de los planetas que nos hablan de nuestra relación con el dinero, pero yo creo que aquí pues sí puede ir un poco lo general. Resulta que Venus es el planeta que se asocia también al valor propio, ¿no? A la capacidad de valorarnos. Y es el mismo planeta que nos habla de las relaciones y es el mismo planeta que nos habla del dinero. Entonces, miren qué loco, que si una persona tiene baja autoestima o un sentido de bajo amor propio, como se le llama más ahorita, obviamente no va a manifestar relaciones en las que se siente valorada, ¿no? Porque la relación de pareja le va a representar su propia Venus. Y lo mismo con el dinero. Entonces, el tema del dinero sí va mucho en saber qué me quiere decir mi Venus. O sea, una Venus en Tauro es una persona que para ella necesita disfrutar de su cuerpo, disfrutar de los sentidos, disfrutar de la estabilidad, disfrutar de la belleza, de la naturaleza. Si tú a una Venus en Tauro la metes en una dieta porque resulta que necesita tener 90, 60, 90 de medidas, porque necesita tener el perfil ideal fit, pues es una Venus que va probablemente a empezar a tener problemas de autoestima que se van a ver reflejados en la parte económica. Y como Venus en Tauro, todas tienen una característica, ¿no? Entonces, es estudiar, analizar qué me está diciendo mi Venus, cómo la estoy utilizando hoy en día, la estoy aprovechando, la estoy valorando, estoy utilizando la energía que me pide que utilice, o resulta que como me quiero parecer a las mujeres de Instagram, entonces quiero parecer una Venus en Libra cuando soy una Venus en Acuario, y ahí en ese momento es donde hay un choque, porque es como que le estás dando la espalda a tu Venus, estás compitiendo con otro y esto te va a drenar la energía y obviamente esto no solamente se va a ver reflejado en tu autoestima, probablemente también en tus relaciones y en tu relación con el dinero. Ok, entonces si queremos saber un poco más de eso, pues las personas pueden checar en su carta. Voy a dejar el link de la página donde yo la he sacado, que se llama astro.com, creo que de ahí se saca. Y pues para que las personas chequen su Venus, creo que ahí viene escrito. Y pues ya sería cuestión de checar, que chequen en qué casa la tienen, qué signo, y pues para que se den una idea.
Bueno, no creo que en el programa salga la información como tal. Yo creo que, pues sí, yo recomendaría mejor que lo vieran con un astrólogo. Sí. De Ujú. hecho, pues cuando yo la he sacado, pues he buscado la información por aparte, nada más ahí sacas como que la imagen. Exacto, ahí lo que sacas es cuál es el signo, en el signo en el que está y en la casa. Ajá, Exacto, pero el sí, programa no te arroja como esta información. sí, Eso no, sí puede ser con un astrólogo o buscar información en internet, aunque pues yo soy un poco medio delicada con el tema de internet porque hay mucha información y hay información que es contradictoria. Entonces, sí, al sí, menos que eso tengan se como, nota eso. ajá, sí, entonces al menos que tengan como un astrólogo que a ustedes les resuene y que consuman el contenido de ese astrólogo o que busquen también un astrólogo para ya hacer una sesión individual. Sí, la verdad, como dices, lo mejor es asesorarte, porque igual y si hay algún programa que te da la carta astral y te da información, pues no hay como tú realmente, pues tener una guía de alguien que sepa, porque como dices a mí, yo cuando conocí esto, la verdad, estaba bien chiquita, tenía como 18 años cuando me hicieron mi carta astral, y sí, como dices, me ayudó mucho a reconocerme, mucho como del lado profesional que yo me sentía perdida, pues también me dio como que esa guía. Ujú. Pues yo sí lo recomiendo que la verdad la gente pues invierta en tiempo y pues en dinero igual, pero pues un regalo que te llevas para toda tu vida. Sí, porque es que yo siento que es como de repente, ¿no? Que tengamos algún síntoma y queramos checarlo en Google, ¿no? Más bien salimos peor, ¿no? Ya nos detectamos todas las enfermedades del mundo, lo mismo pasa. O sea, es exactamente igual. Entonces, pues sí, yo creo que eso sería como lo más importante y sobre todo ver qué de esta información realmente les resuena, ¿no? Yo siento que la astrología, pues sí es una herramienta increíble como muchas otras de autoconocimiento y realmente quien quiera acercarse a ella desde esta visión más para conocerse, etcétera, pues obviamente le va a empoderar, ¿no? Que es un poco distinto cuando nos acercamos a la astrología como queriendo que nos digan el futuro, queriendo que nos digan si fulanito me va a llamar o no me va a llamar, qué pasa. Entonces yo creo que este tipo de astrología, que es psicológica, transpersonal, ¿no? Y que hay muchísimos astrólogos hoy en día y cada vez se está como haciendo más fuerte esta corriente, pues hay muchas más opciones, ¿no? De trabajarlo desde este lugar. Sí, pues es cuestión de que cada quien busque, como dices, a alguien que realmente le resuene y pues que se den la oportunidad de tener la sesión. Como te decía, cuando nos estábamos pues poniendo de acuerdo, dentro de los periodos tengo entendido que la astrología marca una etapa por la que todos pasamos, que se conoce como el retorno de Saturno, y me gustaría que nos contaras de qué trata con mayor profundidad. Vale. Sí, mira, el retorno, bueno, como les conté al principio, el retorno de Saturno fue mi iniciación en la astrología. Saturno es un planeta, como otros que tenemos en nuestra carta, es un planeta social que es su trabajo, imagínense, a mí me gusta mucho como caracterizar a los planetas, ¿no? Saturno es como este juez, digamos, como este maestro, pero el maestro como un poquito más rudo, un poquito más que te va a decir, mira, lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, ¿no? Y mucho como de reglas, de leyes. Y Saturno cada 28, 29 años le da la vuelta completa al zodíaco. En ese momento, cuando esto pasa, Saturno llega al punto exacto donde tú lo tenías cuando naciste. Entonces, por ejemplo, mi retorno fue a los 28 años. Entonces, cuando llega ese momento, que es lo que se conoce como el retorno de Saturno, nosotros los mortales los conocemos como la crisis de los 30, que en realidad es un momento en el que Saturno viene así, muy juez, muy como la conciencia, a decirnos, a ver, Vicky, a ver, ¿de qué forma has estado manejándote en estos 28, 29 años? ¿De qué forma has estado utilizando tus energías? ¿Has estado desperdiciando tus energías o las has estado usando a tu favor? ¿De qué te has apegado? ¿Cuáles son esos bastones que has estado utilizando como para no crecer y ser realmente lo que vienes a hacer? Un poco, ¿no? Entonces, dependiendo de la casa en donde tenemos a Saturno, va a ser el área de la vida donde vamos a sentir más este como quiebre de estructuras, porque Saturno viene como a quebrar
justamente esos apegos, esos bastones, esos comportamientos, esos patrones, para que nos hagamos responsables por nuestra vida y pues obviamente crezcamos, ¿no? Entonces, sí es un periodo que, no lo digo yo, lo dicen muchísimos astrólogos, hay muchos libros sobre el retorno de Saturno, es un periodo que se puede sentir como un invierno, ¿no? Un periodo que puede ser muy duro. Obviamente cada alma lo experimenta según lo que trae y según el área en la vida donde está, pues va a tener una connotación u otra. Pero sí es un momento en donde nos quedamos como en un limbo, porque literal es esta transición de ser niños, aunque ya a los 28 años, pues se supone que nos creemos muy grandes, pero todavía no lo somos, entonces dejamos de ser niños, dejamos de repente de, soltamos esa carrera que era nuestra carrera soñada, pero resulta que ya no nos llena, soltamos esa relación que quizás ya estábamos casados o ya nos íbamos a casar, o empezamos a adquirir responsabilidades, tenemos hijos, quizás nos casamos, entonces es como romper esa parte infantil y conectar más con esta parte adulta. Entonces, bueno, puede ser un periodo, sí, un poco doloroso, un poco desafiante, pero también un periodo de máxima, no solamente transformación, sino como alquimia, o sea, es un periodo súper mágico. No se siente tan así cuando lo estás atravesando, pero luego que sales y puedes ver hacia atrás, es impresionante. Hay muchos astrólogos que dicen que hay un antes y un después del retorno de Saturno. La persona que entró en el retorno de Saturno no es la misma persona que sale. En ese periodo, que dura aproximadamente 2 años, 2 años y medio, o sea, tiene su tiempito, también aparecen, o sea, así como empiezan a caerse cosas, que ¿por qué se siente doloroso? Porque son cosas con las que nosotros nos sentíamos muy identificados, que eran justamente esos soportes. O sea, cuando empiezan a caerse todas esas cosas, empiezan a aparecer otras. Esas otras, por eso yo siempre cuando vienen personas que están en su retorno o a punto de entrar en su retorno, yo siempre les digo, estén atentos a las cosas que les llegan. O sea, yo no sabía que yo me iba a enfermar, iba a llegar a un lugar, iba a salir una astróloga a decirme esto y esto y esto, y que yo ahorita, 7 años después, iba a estar siendo astróloga y viviendo de esto. Entonces, como que sí hay que estar muy atento a qué te llega, sobre todo qué llega para ayudarte, ¿no? Tanto personas como de repente, bueno, tengo conocidas, ¿no? Que su retorno se divorciaron, súper chiquitas, ¿no? Entonces era como, ¿qué te llegó en ese momento? ¿Qué invitación te llegó? ¿Qué personas llegaron? ¿Con qué grupos conectaste? ¿Qué te llamaba la atención? ¿Qué encontraste en Instagram? Me llegó un post de un curso y no sé, me hizo clic. Bueno, si tienes la posibilidad de hacerlo, hazlo, porque todo lo que es como, yo siento que el universo es demasiado benévolo, de verdad. O sea, él nos puede mandar situaciones, o podemos vivir situaciones muy fuertes, pero siempre está ahí como asistiéndolos, ¿no? Y si estamos atentos a las señales, pues podemos transitar este periodo de una forma mucho más amigable, digamos, ¿no? Sin tanto dolor. Como digo, depende del área donde está Saturno, o sea, no todo el mundo lo vive igual. De repente un Saturno en casa 7 sí tiene que ver con sociedades, con matrimonios. Uno en casa 11 puede hablar como de rupturas con amistades, en casa 12 puede hablar de tener como que retirarnos, como que aislarnos, ¿no? También tiene que ver con las enfermedades. Entonces, bueno, depende de dónde está Saturno, es un poco el tinte de por dónde puede ser ese retorno, pero sin embargo también el retorno de Saturno te mueve toda la carta, porque sí es como un sacudón para que pues empieces a hacer lo que venimos a hacer. Por ejemplo, yo todavía no paso por ahí, pero me di cuenta que lo tengo en la casa uno. Más o menos como de qué puede influenciar. Mira, la casa 1 es la casa del yo. Tiene que ver con tu personalidad, como cuál ha sido esa personalidad que tú mismo has construido para mostrarte a los demás, ¿no? ¿Quién crees que eres? ¿Quién crees que haces? ¿Qué te define? ¿Te define tu rol? ¿Te define tu trabajo? ¿Te define tu pareja? ¿Qué te define? Y cuando Saturno entra ahí es como aquellas cosas que te definen, que no van por lo que tú necesitas para crecer, empiezan a caer. Entonces el retorno de Saturno en la casa 1 es como renacer, ¿no? Y en este renacer, pues sí, probablemente hay cosas que se tengan que ir, hay cosas por las que tengas responsabilidades que tengas que asumir, ¿no? Entonces sí,
es un madurar tanto contigo como también con la imagen que transmites, ¿no? O sea, ya es cómo te ven los demás, ¿no? Como esta persona madura, esta persona responsable, porque aparte de tener Saturno en casa uno, te da a ti como una personalidad un poco mayor a la del resto de las personas de tu edad, ¿no? O sea, Saturno en casa uno normalmente habla de niños que tuvieron responsabilidad, que asumir responsabilidades más chiquitos de lo común, o niños en donde hay demasiada influencia del padre en su vida, o muchas responsabilidades también a corta edad, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, ahorita tienes un podcast hablando de esto y ni siquiera has pasado por tu retorno de Saturno, eso puede hablar de eso, ¿no? Y luego lo que sucede también puede ser que si habían como muchos temas de deber ser, sobre todo alineado al linaje masculino, también tengas que cortar eso. O sea, por ejemplo, si tú sientes que a ti te define mucho lo que tu papá diga de ti o lo que tu familia paterna opine de ti, quizás puede ser que eso también se tenga que romper para que tú empieces a crear una personalidad con tus propias reglas, con tu propia estructura. Ah, ok, pues sí, la verdad que sí me tocó crecer muy madura de acuerdo a lo común. Quiero que nos expliques y para que la gente también lo entienda que pues el tener la carta astral y saber pues conocerte a ti mismo tampoco es como una sentencia, o sea, sino que de acuerdo pues a lo que vas aprendiendo, a lo que vas transformando, pues tú puedes elegir pues vivir diferente. Sí, o sea, la carta astral no es, y si hay astrólogos que lo leen desde ahí, porque pues sé que puede haber, es errado. O sea, la carta astral, yo siempre, como te dije anteriormente, yo siento que el universo nos da como todas las herramientas necesarias para afrontar cualquier dificultad en nuestra vida, cualquier situación. Entonces, en nuestra carta, nosotros, más que pensar, ay, es que como tengo esto, me va a pasar tal cosa. Por ejemplo, a mí no me gusta hacer cartas a personas tan jóvenes. ¿Por qué? Porque normalmente no han pasado por ciertas situaciones y de repente a la hora de leer es distinto a cuando ya tú le haces a una persona, por ejemplo, que está cerca de su retorno de Saturno, que está de 25 años en adelante, porque ya esta persona como que ha vivido todas las experiencias, o por lo menos entiende de la energía de toda su carta, y ya no le estás diciendo, bueno, es que mira, tienes esta tensión con esto, que de repente una persona de 18, 17 años va a decir como, ay, no sé, es que eso no lo entiendo, o de dónde. En cambio, ya aquí, ya una persona un poco más grande ya lo agarra rápido. Sí, yo sé que a mí me pasa eso porque siempre lo vivo así, o siempre he tenido conflictos desde este lugar, o me comporto de esta forma, o hago tal y tal cosa, ¿no? Entonces, cuando llegamos a la lectura, más que decir te va a pasar o esto, no, porque eso es predictivo. O sea, si hablamos de sentencia, estamos hablando de una corriente predictiva, ¿no? O decir de esto es lo que te va a pasar. La carta natal simplemente como que, imagínense, llegamos al mundo, así como puede ser una computadora, cuando la sacan de la fábrica, trae su manual de usuario, que dice, si le cae agua a la computadora, se te va a dañar el teclado. Si tú la mantienes en tal temperatura, va a funcionar perfectamente. Si cuando se descarga, todas estas instrucciones es lo que nosotros podemos ver en nuestra carta natal. Entonces, en vez de verlo como algo que, ay, qué miedo, porque me va a decir, no, es más bien cómo tú puedes sacarle provecho a esta manual para que siempre esté funcionando al 100 y no hayan tantos desajustes que obvio todos en la vida vamos a pasar por ciertas situaciones, porque justamente esto es lo que nos hace crecer, pero en caso de esas situaciones, ¿qué me conviene más? ¿Qué puedo hacer? ¿O qué sé yo en momentos en los que quizás tuve no sé, rompí con un novio o me sacaron del trabajo o hubo una pandemia y resulta que me tuve que ir de mi trabajo? ¿Qué herramientas o con qué cuento para pasar ese proceso de la mejor manera posible? ¿En dónde enfoco mi energía? Sabiendo que tengo estos recursos. Si nosotros no sabemos que tenemos esos recursos, vamos a ciegas. Entonces quizás las crisis nos pueden pegar mucho más, o en momentos de crisis, entonces vamos a querer estar haciendo lo que hace todo el mundo y lo que hacemos es que nos frustramos porque nos damos cuenta que a nosotros no nos sirven, pero a los otros sí. Entonces yo siento que más que verlo como algo que te va a decir cómo va a ser tu vida, es cuál es este manual que tú tienes energético y cómo lo puedes utilizar a tu favor. Simple, ¿no? Y por eso también lo que les decía, o sea, sí tengan mucho cuidado con
a la hora de agendar con un astrólogo, tengan mucho cuidado y lean cuál es la corriente que maneja. Porque si es corriente predictiva, pues sí, probablemente les va a decir, bueno, aquí tú cuando tengas 30 años te va a pasar tal cosa, o cuidado con... Y pues obviamente si eres una persona que te sugestionas, etcétera, por ejemplo en mi caso yo me sugestiono muchísimo, entonces yo por eso cuido mucho cuáles son las palabras que voy a decir para evitar sugestionar a la otra persona ante cualquier cosa, así sea de, a ver, a ti te conviene mejor trabajar el dinero desde acá, no le diría, cuidado, no lo vayas a trabajar por el otro lado, ¿no? Sino más bien es, mira, lo mejor sería que tú lo hicieras de esta forma. Entonces, eso, yo creo que hoy en día somos muchos más los astrólogos que trabajamos desde este lugar. Y eso es un gran logro para la astrología realmente, porque pues sí hubo una época en donde todo era más hacia lo predictivo y por eso también ganamos, o la astrología empezó a ganar como un poco de mala fama. Regresándonos un poquito porque se me pasó a hacer la pregunta, ¿el retorno de Saturno se vuelve a vivir? O sea, cuando Sí. vuelven a pasar otros 28 años. Sí, cada 28 años hay un retorno de Saturno, entonces si vives 90 años, pues vas a tener 3 retornos de Saturno. Pero ahora no quiere decir que vayas a vivir lo mismo, porque pues supongo que ya creciste. No es lo mismo, pero sí, te lo digo porque he visto personas con retorno de Saturno de los 58, 60, ¿no? El área de la vida en la que acontece o lo que te mueve, la energía es parecida porque es la energía de Saturno. Solo que de repente acá ya si tú realmente hiciste un trabajo, porque eso también es importante, si tú realmente hiciste un trabajo en tu primer retorno de Saturno, si eras más consciente, que yo siento que estas generaciones de ahora lo son un poco más, ¿no? O sea, si están en este trabajo, si se dedican realmente al tema del autoconocimiento, cuando llegas a los 60, pues sí, probablemente vas a sentir una limitación, probablemente vas a tener que ajustar ciertas cosas, cambiar ciertas cosas, pero ya no va a ser el golpe que puede ser de repente el primer retorno de Saturno si estamos todos ¿no? En Júpiter. ¿Qué sucede? Yo también siento que estas generaciones como más pequeñas que la mía empiezan más jóvenes en todos estos temas. Entonces también son personas que llegan con un grado de conciencia un poco diferente a los retornos de Saturno y por lo tanto lo viven distinto. Que igual lo pueden vivir como crisis, pero lo viven diferente, ¿no? Sí, de hecho, tienes razón en lo que dices, porque, por ejemplo, como les comentaba que a mí me leyeron la carta astral a los 18, pues en ese momento, la verdad, pues a mí nada me checaba, o sea, sí fui, se me hizo interesante, pero pues no me sentí identificada, con algunas cosas sí, pero con otras no, y pues ya conforme ha ido pasando el tiempo, ahora que pues ya tengo 23, pues la verdad es que sí, ya es muy diferente, Sí, puedo recibir la información. totalmente, porque de hecho se empieza y me da curiosidad, porque yo, como les digo, no veo cartas de personas muy jóvenes, solo si son como familiares de mis clientas, ¿no? O sea, de repente tengo una cliente y me dice, ay, vele la carta a mi hija que tiene, no sé, 16 años o tiene 17 y va a salir y no sabe qué estudiar para que le des una guía, no sé qué, ¿no? Pero porque ya confían en mi trabajo, entonces ahí yo sí me arriesgo y lo hago, pero normalmente lo evito justamente por eso, porque como sé que no voy a poder profundizar como quiero, a veces digo, no tiene tanto sentido. Muchas veces también vienen como con necesidad de saber cosas más hacia eso, ¿no? O sea, más hacia el futuro. Entonces para después llegar, no, sí, porque una astróloga me dijo que yo iba a ser no sé quién, ¿no? Y entonces, ay, después la astróloga se equivocó, obvio. Entonces, bueno, creo que por eso no lo disfruto tanto. Y bueno, pues ahora ya conocemos, ¿no? Sobre la carta astral, sabemos que es para, pues, conocernos a nosotros mismos, profundizar en nuestros aprendizajes y pues romper ciertas limitaciones, ¿no? Que venimos a aprender en esta vida, pero cómo podemos utilizar la astrología como una herramienta, pues, en nuestra vida diaria. Sí, fíjense, a ver, yo de verdad, o sea, a pesar de ser astróloga, no estoy tan conectada con los tránsitos de todos los días, ¿no? O sea, por ejemplo, si me preguntas dónde está la luna hoy, no tengo ni idea. No, siento que mi trabajo se enfoca más a la carta natal o como a esta parte un poco más psicológica y así. Sin embargo,
Yo con lo que sí trabajo muchísimo son con las lunas llenas y nuevas. Eso sí, o sea, yo sí sé cuando hay luna nueva, cuando hay luna llena, y cuando hay eventos importantes, como por ejemplo fue la conjunción de Júpiter y Neptuno este año, o como fue en el 2020 la triple conjunción, que fue justo antes de la pandemia. O sea, sí me ligo mucho a eventos importantes que no solamente nos van a afectar a nivel individual, sino a nivel colectivo. Sin embargo, en el día a día, ¿qué es lo que tú puedes? Bueno, primero ya tú conociendo tu carta, empiezas también a entender que los aspectos planetarios no nos afectan a todos de la misma manera, ¿ok? O sea, por ejemplo, si ahorita hay un planeta en el signo de Tauro, ese planeta te va a afectar a ti en el área donde tienes a Tauro. Si tú tienes a Tauro en la pareja, a ti te va a afectar en la pareja, pero si otra persona tiene a Tauro en la personalidad, le va a afectar en la personalidad. Por eso es que también a veces estas interpretaciones tan generales como para todo el mundo no te checan porque no están yendo a donde vas, ¿no? A tu carta, a tu energía. Sin embargo, las lunas nuevas y llenas sí tienen bueno, primero porque son eventos que se dan entre el sol y la luna, el sol y la luna nos afectan a todos, y son eventos que a mí me funcionan mucho para como manifestar cosas. Las lunas nuevas son momentos momentos creativos, ¿no? Son momentos en donde nosotros podemos plantar semillas. Entonces siempre utilizo las lunas nuevas para plantar proyectos, hago mi lista de intenciones y ese proceso va desde una luna nueva hasta 6 meses, que es cuando se da la luna llena en el mismo ciclo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros ahora, creo que el 28, mañana, vamos a tener la luna nueva en Leo. Entonces, la energía de la luna nueva es una energía en Leo, perdón, es una energía de proyectos, de temas relacionados con hijos, de temas de cómo me puedo mostrar más, cómo puedo conectar con hobbies, cómo me puedo sentir vista, ¿no? Primero conmigo misma, ya los demás vendrán. Entonces utilizo mucho las lunas nuevas y las lunas llenas también las utilizo como para depurar cosas. Las lunas llenas son de finales, entonces como para terminar cosas, por si normalmente, a ver, nosotros lo hacemos de forma consciente, pero la energía está. Entonces ya cuando llega una luna, muchas veces el tema ya te viene rondando unos días antes, entonces no es como, a ver, hoy es la luna, déjame ver qué tengo que soltar hoy. No, normalmente ya la energía viene y cuando tú llegas a la luna ya tú sabes qué es lo que te está rondando y lo que te está rondando es lo que es, o sea, no es como que tienes que inventarlo y sacarlo y déjame averiguar. Entonces es como lo que más utilizo. Sin embargo, pues si son personas que les gusta mucho saber qué está pasando hoy, cómo esto me puede afectar, pues yo creo que ahí sí tendrían que tener un conocimiento de su carta y de los grados para saber qué día, pero que esto tampoco se convierta en algo obsesivo, en algo de depender, porque muchas veces también las personas se sugestionan, entonces déjame esperar qué va a escribir fulanita para ver cómo me va a ir hoy, ¿no? Y yo siento que eso también termina desempoderando, o sea, es también esta otra parte. Quizás tú, o sea, yo por ejemplo a veces es como, ay, no sé, me siento muy atorada en esto, déjame ver qué está pasando y lo busco en mi carta y entiendo, ah, claro, obvio, tengo a Marte ahorita encima de mi Plutón, entonces obviamente esta situación y veo que tengo que trabajar, que me está... Pero bueno, para esto sí hay que saber un poco de astrología, ¿no? Sin embargo, el trabajo con las lunas nuevas y las lunas llenas es increíble. Y es como cuando te dicen, en esta luna aprovechala para cortarte el cabello y así. Ajá, también. Pues yo tampoco soy muy de seguir, o sea, ayer me corté el cabello y no sabía ni dónde, pero sí, o sea, sí he visto personas que siguen el tema del cuarto creciente, de no sé qué, y sí les crece el cabello, o sea, sí tiene un sentido porque pues, imagínense, los movimientos de la luna afectan las mareas, o sea, las mareas que son un porcentaje altísimo de agua en la Tierra, cómo no nos va a afectar en nuestros procesos sí, de crecimiento, etcétera, entonces, también. O sea, yo en eso sí creo, pues sí creo que la luna obviamente interfiere pues en todas nuestras fases, incluso el tema del ciclo menstrual. Eh, muchas mujeres terminan cuando mientras más conectan consigo, con esta parte emocional, con esta parte también como de nutrición, la menstruación se les alinea con los ciclos lunares. Entonces aquí ya son cosas que de repente a nivel racional uno como que no entiende tanto, pero tiene todo un sentido energético. Sí, pues al final es una energía que entra a la Tierra
afecta a la Tierra, pues obviamente va a influir también en en todos. nosotros. Ujú. Y justo eso te quería preguntar, o sea, es una herramienta pues grandiosa, ¿no? La astrología, pero ¿qué consejo nos darías pues para lo que dices, no olvidarnos pues de nuestro poder creador y del respaldo que pues siempre tenemos por parte de Dios o del universo para que se identifique así? Sí, o sea, yo sí, hablando obviamente de lo que yo hago, yo siento que tu carta natal, más que la astrología, o sea, enfocémonos en tu carta natal, en tu manual de vida, es como, justamente yo siento que es como esa fe de vida, o sea, es como esa certeza de que pues sí pueden haber momentos quizás no tan lindos, pero que también van a haber momentos en donde vas a contar con en ese momento vas a contar con todas las herramientas que necesitas. Entonces, la carta natal sí es una herramienta que te empodera, ¿no? Y que te empodera no porque te dice lo que va a pasar, sino te empodera porque te habla de ti, te hace consciente de quién eres, como te dije antes, ya lo sabes, y que empieces a vivir de acuerdo a eso, ¿no? Ya lo otro, que es más como justo, como estar buscando respuestas de futuro, como de que la luna hoy te diga cómo vas a estar o no, siento que eso sí puede ser un poco más desempoderante, porque es como que le estás dando la responsabilidad a, no digamos la astrología, a las personas que trabajan con la astrología, porque cada quien tiene un enfoque, cada quien tiene una forma de ver un aspecto y de interpretarlo, que decida cómo vas a estar o no. Entonces, no va por ahí. Yo siento que la carta, incluso a mí me gusta, por ejemplo, enseñar astrología, porque yo siento que más que venga alguien y te diga tu carta, es que tú puedas entenderla por ti misma. He tenido muchas alumnas que ellas ya se habían hecho la carta anteriormente y la estudiaron solamente como para poder corroborar si la información que le habían dado era correcta, y muchas veces se dieron cuenta que no al 100 y para ellas también tener como el entendimiento de, ok, este gráfico es mío, como es mío, yo soy la que mejor lo tiene que entender, ¿no? Entonces creo que va más por ahí, o sea, la carta natal como una herramienta que te empodera, y la astrología, ya si queremos trabajar como la astrología general, la astrología de Instagram, la astrología que encuentras en redes sociales, en libros, etcétera, siempre y cuando lo estés buscando como algo que te va a ayudar a ti a conectar más contigo y a conectar más exactamente con esa fuerza creadora, que puede llamársele Dios, puede llamarse universo, y por eso decía, o sea, una de mis frases favoritas es, el universo siempre conspira a mi favor. Y eso en la carta tú lo ves, o sea, tú ves que por más rayitas rojas que tú puedas tener, tienes unas enormes azules que siempre te van a estar ahí ayudando, que serían como justamente esa energía dadora, ¿no? De sí, como de nutridora del universo, que te dice, sí, aquí estás, pero aquí estás, te estamos cuidando, y te estamos cuidando porque te estamos dando todos estos recursos que tú también los tienes. Y obviamente sumado a todo lo que el entorno nos viene a dar también de forma favorable, ¿no? Sí, claro, pues es que no hay que dejar de ser conscientes, ¿no? Que pues al final nosotros somos los creadores pues de nuestra vida y de nuestra realidad. Exactamente. Y ya para finalizar la última pregunta, pues me gustaría que nos contaras a ti como persona, desde que empezaste a estudiar la astrología o la carta astral, pues qué es lo que más te ha sorprendido de ese mundo en cuanto al tiempo que llevas explorándolo. Qué risa que justamente ayer le comentaba a mi esposo algo así, tal cual, de cómo es que yo no dejo de sorprenderme con la astrología. Bueno, a nivel personal, la astrología me ayudó a darme cuenta de justamente eso, como cuáles son mis fortalezas, qué me conviene, qué me conviene para, en dónde invertir mi energía, ¿no? Y en dónde dejar de invertirla. Pues me ha ayudado mucho a también hacer esto, ¿no? O sea, conectar con mi casa 5, con mi casa de proyectos, sentirme capaz de emprender, de tener un proyecto propio, de vivir de él, de ayudar a muchas personas. Y ya hablando más de la parte de consulta, o sea, ya cuando estoy con alguien, la, la astrología no se equivoca, o sea, la carta natal de las personas te habla de cualquier situación que una persona pueda pasar,
se ve ahí reflejada. Cualquier situación, cualquier sentimiento, cualquier emoción, todo se ve ahí reflejado. Entonces yo creo que es eso, es como entender, me impresiona que exista una ciencia tan elevada que pueda como englobarlo todo. Yo creo que es eso, ¿no? Que desde situaciones, es que de todo tipo, desde situaciones muy básicas hasta situaciones muy complejas, hasta situaciones muy extraordinarias, hasta situaciones incluso trascendentales, como fuera de este mundo, o sea, todo se puede ver a través de la astrología y del entendimiento de la carta natal, sobre todo, del entendimiento de la energía de los planetas, ¿no? Pues de toda la ciencia en general. Entonces creo que es eso. También una de las cosas, y lo veo más por pues, lo que me dicen mis alumnas, es la capacidad que tiene el momento en el que tú entiendes tu carta de transformarte, o sea, de cambiar tu vida. O sea, yo siento que la astrología cambia vidas. Cambia vidas justamente porque cuando la ves desde este lugar que te empodera, ¿no? Y que te ayuda a ser quien eres. Entonces también siento que eso es súper importante y que ayuda también a las personas a resolver conflictos, o sea, a entender por qué estoy ahorita atravesando esta situación y cómo entender que también tengo estos recursos para utilizarlos y si los utilizo, cómo ver que las personas cambian, ¿no? Y salen adelante, pues es súper importante. Yo siempre digo que la carta natal también es una herramienta de diagnóstico, o sea, ok, a ver, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando? ¿Por dónde vas? Ya el trabajar tus temas, yo por ejemplo trabajo mucho con terapeutas, que la mayoría las o sea, como que yo he estado en el papel de paciente, y luego son las que recomiendo en mi consulta. O sea, si yo, por ejemplo, veo que esta persona trae un bloqueo, entiendo qué terapia le puede funcionar para resolverlo, entonces también, o sea, es como que la carta natal no es la que te va a resolver el conflicto, la carta natal te va a mostrar, estos son los caminos que puedes tomar para resolver el conflicto, pero quien tiene que moverse eres tú. Y por eso los tres pilares con los que yo trabajo es, primero entiende de qué es, luego llévalo a ti. O sea, una cosa es la luna en Tauro, ahora, ¿cómo tú vives esa luna en Tauro? Porque de repente hay dos personas que tienen la luna en Tauro y una le da por comer y la otra le da por comprar. Una le da por que solo se siente querida cuando le dan cosas y la otra busca afecto a los demás y entonces por eso da cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo la vives tú primero? Y luego de cómo la vives, ¿qué vas a hacer con eso ahora? O sea, ya sea porque tú tomes decisiones conscientes y lo cambies o porque sí necesitas una ayuda extra que te encamine a encontrar, a resolver la situación, ¿no? Justo eso es lo que me gusta de estos temas, es que al final todo lleva pues a conocerte a ti y a trabajar en ti, pues para manifestar la vida que quieres tener. Exactamente, así es. La vida que quieres tener y la vida que puedes tener, ¿no? También, o sea, es como que al final todo lo que nosotros queremos, obviamente podemos, si no, no lo quisiéramos. Exactamente, porque creo que por eso muchas personas no se atreven pues a soñar o a crear más grande porque pues creen que no pueden. Exactamente. Bueno, pues esto sería todo. Ya llegamos al final del episodio y me gustaría que nos contaras pues dónde te pueden encontrar, tu Instagram, los cursos que das para que la gente que lo escuche pues te conozca un poco más. Vale, muchísimas gracias. Bueno, me pueden encontrar en Instagram, en Antología de Estrellas. Ahí pueden agendar la sesión o me escriben directamente por DM y agendamos. Aparte doy una formación de astrología que se llama Astrología para la Vida, que empieza si no me equivoco, el 9 de septiembre empieza la próxima formación. Y bueno, básicamente ahorita ese es el único curso, el único taller que tengo abierto porque me estoy mudando y estoy reformulando todo. Entonces, la formación empieza en septiembre. Doy también cursos como básicos de 2 meses que se llaman primeros pasos, pero es como es cómo podemos un poco ver todo esto para que tú tengas noción y empieces a explorar tu carta. Ese curso todavía no tengo fecha, ahorita tengo 2 activos. No tengo fecha todavía para el próximo, pero probablemente pronto también lo estaré lanzando. Y bueno, y siempre estoy dando talleres con constelaciones también, o talleres con otras colegas del medio
espiritual de la transformación. Entonces, por ahí siempre, en verdad mi Instagram es el canal por donde subo todo, entonces cualquier cosa me pueden buscar por ahí. Antología de Estrellas se llama. Ok, pues muchas gracias de nuevo por compartir. No, gracias a ti por invitarme, estuvo muy chévere. Muchas gracias por escucharnos. No te olvides de compartir este episodio con alguien a quien crees que le pudiera ayudar y de seguirme en mi Instagram, donde me encontrarás como @elcambioerestu_. Ahí podrás agendar sesiones de sanación 1 a 1 y además tendrás contenido gratuito para seguir trabajando tu desarrollo personal, tu espiritualidad y tu conciencia. Nos vemos pronto.